Buenos días, chicos, tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. Bueno, para poder dar inicio con esta cápsula, la cápsula número 6, voy a proceder a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les traigo preparado el día de hoy. Ok, por ahí ya se está compartiendo mi pantalla, entonces vamos a proceder a iniciar con esta cápsula, la cápsula número 6. Bueno, en el siglo XIX en México fue un periodo de grandes transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales, que también se reflejaron en la arquitectura del país. Tras la independencia de México en 1821, el país pasó por ser un virreinato a ser una nación independiente, lo que implicó no solo un cambio en el sistema político, sino que también una evolución en los valores, la estética y las formas de construcción. La arquitectura del siglo XIX se caracterizó por la introducción del academicismo y el neoclasismo. Estos estilos se afianzaron especialmente durante la formación del México independiente, y estos estilos se asociaron con la necesidad de reflejar la nueva identidad nacional, influenciada por los ideales de la Revolución Francesa y el Renacimiento clásico. En esta presentación vamos a explorar cómo el contexto histórico, político, social y económico de la época dio a conocer formas a estos estilos y cómo la arquitectura se convirtió en una herramienta para consolidar la nación mexicana que hoy conocemos. Bueno, chicos, en esta cápsula número 6, pues vamos a hablar del siglo XIX en la arquitectura mexicana. O sea, y hablar de esta época de reconstrucción, contradicción y búsqueda de identidad, pues es hablar de un México tras romper con España en 1821. Y aquí fue donde se encontró con un enorme desafío, que es crear su propio rostro cultural, sus formas de construir una nación que ya no requiere que ya no requiere ser reconocida con símbolos del virreinato, sino lo que buscaba es una nueva expresión de representar sus ideales de libertad, de orden, de progreso. Y la arquitectura, pues es un espejo de la historia y es una de las primeras artes en las que se puede ver reflejada pues este cambio. El siglo XIX comenzó con un país devastado por la guerra. Las ciudades estaban dañadas y la economía en México estaba colapsada, junto con las instituciones que apenas estaban en formación. Los primeros gobiernos independientes aún eran inestables y comprendieron que era necesario levantar edificios que simbolizaran el nacimiento de una nueva nación. Y estos espacios representaron no solamente el poder, sino también la civilidad y la modernidad. En este contexto, la arquitectura neoclásica y el academicismo se convirtieron en los lenguajes fundamentales para expresar los valores republicanos de un México independiente. Ahora, culturalmente, el país vivía una dualidad. Por un lado, aún persistían las tradiciones y el espíritu barroco heredado del virreinato, pero por otro, se imponía el deseo de modernización y de vincularse con el mundo ilustrativo occidental. Los templos, los conventos y las casonas coloniales comenzaban a coexistir con nuevos edificios públicos inspirados en los ideales de la razón y la civilidad. También surgieron teatros, escuelas y palacios de gobiernos, al igual que museos, y a través del lenguaje neoclásico pretendían enseñar al pueblo una nueva estética, una estética más sobria, más equilibrada y moderna. Y en los planos y las fachadas de estas construcciones, el Estado lo que buscaba era legitimar su autoridad y demostrar que México podía estar a la altura de las grandes naciones civilizadas. El academicismo, más allá de un estilo, fue una verdadera forma de pensamiento arquitectónico, enseñado en la Academia de San Carlos, que promovía el estudio de las proporciones clásicas, la composición rigurosa y el análisis de las obras antiguas de Grecia y Roma. Y este enfoque, aunque también se practicaba en Europa, convirtió a los arquitectos en los intelectuales del espacio, no solamente en constructores. Obras como el Palacio de Minería, el Museo Nacional de San Carlos o el Colegio de San Ildefonso, aunque concebidas en la transición virreinal, se convirtieron en los modelos de referencia para toda la primera mitad del siglo XIX.
y sus líneas rectas, sus frontones, su armonía visual expresaban el espíritu de un nuevo tiempo, un nuevo México que aspiraba al progreso a través del orden y la razón. Bueno, el neoclasismo después de la independencia no solamente fue una imitación de Europa, sino fue una reinterpretación adaptada al contexto mexicano. Si en el virreinato el barroco había expresado la fe y el poder eclesiástico, el neoclásico representó la razón y la república. Los arquitectos de este periodo buscaron limpiar las fachadas, eliminar los excesos ornamentales y darle un espacio de lectura clara, ordenada y funcional. Las columnas dóricas y jónicas, los frontones triangulares y las proporciones perfectas se convirtieron en una nueva forma gramática del poder, y cada edificio debía de ser un manifiesto visual del nuevo orden político. Y así es como el academicismo fue el vehículo estético del pensamiento ilustrado y de la consolidación en el Estado Nacional. Y no solo se trató de un lenguaje formal, sino también de una forma de educar el gusto y la mirada del ciudadano, ya que los edificios neoclásicos enseñaban visualmente los valores de la república: disciplina, equilibrio y racionalidad. Y en este sentido, la arquitectura del siglo XIX fue una herramienta ideológica, un medio para legitimar el proyecto de la nación que se estaba construyendo. Y sin embargo, a medida que avanzó el siglo, México empezó a incorporar otros lenguajes y otros estilos. El neoclásico, el símbolo del orden y la razón, dio paso poco a poco al eclecticismo y las influencias románicas del historicismo, pero su legado permaneció con la base conceptual y la técnica de la arquitectura moderna mexicana, que fue el punto de partida de la profesionalización del arquitecto y del surgimiento de la arquitectura como una disciplina artística e intelectual. Bueno, chicos, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar ahorita del contexto histórico y político. La independencia de México pues terminó en 1821 y fue lo que marcó un cambio radical en el sistema político. El nuevo país emergió con una estructura política inestable, atravesada por las luchas internas, las guerras y una serie de conflictos con Estados Unidos y con potencias europeas. En la primera mitad del siglo XIX, después de la independencia, México sufrió una inestabilidad política debido a la lucha entre liberales y conservadores, y esto afectó el desarrollo de las políticas públicas y la consolidación de la nación. La reforma, que fue en 1857-1867, fue el proceso que impulsó las leyes que favorecían la secularización del país, separando la iglesia del Estado, lo que tuvo un impacto directo en la arquitectura, especialmente en la recuperación de edificios religiosos para su uso civil. Y también las intervenciones extranjeras, como la francesa de 1862 a 1867, también marcaron este siglo, alterando la vida política y cultural del país. En el marco económico, pues después de la independencia de México, México enfrentó problemas económicos severos: la deuda externa, el caos fiscal y la falta de infraestructura económica sólida. Sin embargo, la economía comenzó a estabilizarse gradualmente con el establecimiento del mercado interno y la integración al comercio internacional. Las actividades agrícolas, como el cultivo de maíz, el trigo y el café, continuaron siendo la base de la economía. La minería, especialmente la plata, siguió siendo clave para las exportaciones del país. Y ahora, en el crecimiento urbano, las ciudades, especialmente en la Ciudad de México, comenzaron a gestarse una infraestructura moderna. Carreteras, ferrocarriles y nuevas plazas públicas fueron un reflejo del cambio económico y social. Y pues aquí podemos ver una ilustración de cómo eran en esas épocas, sobre todo pues los mercados o las plazas. Y en el marco social, pues bueno, aunque se abolió el sistema de castas, la sociedad mexicana continuó siendo altamente estratificada, o sea, la nueva élite política y económica estaba formada por criollos y mestizos que adquirieron poder tras la independencia, mientras que la población indígena y afroamericana seguía siendo marginada. Y las ciudades, pues emergió una clase media que impulsó el crecimiento de la educación pública y los primeros institutos técnicos, reflejando una evolución en el pensamiento social y la cultura del país. Pero ¿qué pasó después de la independencia? Pues bueno, una vez que se terminó la independencia, el 28 de septiembre de 1821, México ya era libre,
pero estaba en ruinas, ya que era un país frágil. Las fronteras, pues siguieron, en las fronteras siguieron estas divisiones coloniales y recordemos que México tenía ciertos conflictos con Estados Unidos. Ahora, en un país donde no había dinero y no tenían un rumbo fijo, pues faltaba mano de obra y alimentos, ya que heredamos una deuda brutal y México tuvo que pedir ayuda a Inglaterra. Y sí, terminamos con la corona, con la monarquía española, pero nos convertimos realmente en una república o continuamos libres pero desiguales. Y bueno, en el marco cultural, pues el siglo XIX fue testigo del renacimiento cultural en México, marcado por la influencia europea en las artes, especialmente en las corrientes del neoclasismo. El país comenzó a abrirse a influencias internacionales mientras trataba de consolidar una identidad nacional que reflejara su independencia. Y la arquitectura sirvió como un símbolo nacional, ya que la arquitectura neoclásica y el academicismo se utilizaron para crear edificios emblemáticos que representaron los nuevos valores de libertad, de razón y de orden que definían la independencia de México. Vamos a ver ahora el academicismo en la arquitectura del siglo XIX. Bueno, el academicismo es un movimiento cultural que se caracterizó por el regreso de los principios del Renacimiento y el clasismo grecorromano, buscando la simetría y el orden y sobre todo la racionalidad. El academicismo llegó a México de la mano de los estudios europeos, especialmente a través de las academias de arte y de arquitectura. ¿Y cuáles son las características de este estilo? Pues bueno, tenía una predilección por las formas claras y ordenadas, el uso de columnas corintias y de arcos de medio punto. También una característica clave es la simplicidad en sus fachadas, sin ser recargadas con ornamentaciones en comparación con el estilo barroco. Y pues aquí podemos ver una fachada pues ligada al 100% con el academicismo, donde podemos ver que ya no hay tanto diseño, ya no vemos los azulejos, ya no vemos de estas formas tan marcadas del barroco. Sin embargo, se ve más estético pero conserva ciertos toques. Y bueno, la arquitectura neoclásica y el Estado mexicano, tras la independencia, la arquitectura neoclásica se convirtió en el estilo que simbolizaba los nuevos ideales republicanos, la racionalidad, la libertad y el equilibrio. Y las edificaciones claves donde se pueden ver, pues precisamente esta arquitectura neoclásica, pues está el Palacio de Minería en la Ciudad de México, que fue diseñado por Manuel Tolsa, y también el Teatro de la Ópera del Teatro de la Ópera en la Ciudad de México, un antiguo teatro nacional, y se utilizó para edificios de carácter cívico, como edificios de gobierno o gubernamentales y monumentos, reflejando los valores de una nueva nación. Y pues aquí podemos ver también, pues ahora sí que este tipo de arquitectura, cómo cambia en comparación a la que veíamos en el virreinato. La arquitectura neoclásica después de la independencia. Bueno, en las primeras décadas del siglo XIX, México adoptó una forma significativa de la arquitectura neoclásica, especialmente en los edificios públicos, siguiendo los modelos de Francia y España. ¿Cuáles eran las características de este estilo? Pues tenían una simetría perfecta. Y también se fundaron escuelas de arquitectura, ya que se fundaron nuevas escuelas de arte y arquitectura que formaron a una nueva generación de arquitectos y el uso de materiales como la cantera y el mármol para edificar nuevas plazas y edificios también se continuó llevando a cabo. ¿Qué influencia tuvo el neoclasismo en la construcción de monumentos? Pues bueno, después de la independencia, el neoclásico también se utilizó en la construcción de monumentos que conmemoraban la independencia y otros hitos históricos. Un ejemplo de ello es el Monumento de la Independencia que está situado en la Ciudad de México. Y es este que podemos ver aquí, que vemos que sigue conservando este estilo de construcción o esta arquitectura, sobre todo en sus pilares, en su ornamenta, pero ya con un look más estético, más estilizado y un tanto más geométrico. El monumento a la independencia es el monumento con una columna corintia
y sus figuras simbólicas son un claro ejemplo de cómo el neoclásico en México no solo se utilizó en la arquitectura pública, sino que también se utilizó como un símbolo de los nuevos valores republicanos. Y finalmente, en conclusión, el siglo XIX en México fue una etapa de transición y consolidación de una nueva identidad nacional tras la independencia. La arquitectura, influenciada por los movimientos neoclásicos y académicos, se convirtieron en un vehículo de expresión política y cultural para los ideales republicanos de orden y de progreso. Las características de este estilo reflejaban la búsqueda de un México moderno y equilibrado, consolidando así la independencia no solo en lo político, sino también en lo cultural. Y la adaptación del academicismo y el neoclásico en la arquitectura mexicana dio como resultado una serie de edificaciones emblemáticas que hasta el día de hoy siguen siendo símbolos de la evolución del país hacia la modernidad. Y es ahí, también cabe recalcar o me gustaría aclarar que el academicismo fue lo que permitió que México se integrara al diálogo arquitectónico del mundo moderno, dotando a los arquitectos de herramientas teóricas y de técnicas de construcción con razón y con belleza. Y a través de él, la arquitectura dejó de ser una práctica artesanal para convertirse finalmente en una profesión intelectual. Y el neoclasismo, con su sobriedad y su equilibrio, se convirtió en el lenguaje visual del Estado mexicano, el símbolo de una nación que buscaba afirmarse como moderna y racional frente a los ojos del mundo. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta presentación para todos ustedes. Les recuerdo mi nombre, yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.